Empezamos desde donde terminamos ayer, con esta estructura, digamos, que tiene un desarrollo lineal a lo largo de un eje orgánico X. Recuerdo que obviamente el eje es parte de la parametría que tenemos, porque todo depende de la posición de los vértices de la curva, ¿no? De los puntos de control de la curva. Así que si movemos estos, pues nos arrastramos toda la estructura tridimensional, ¿vale? Ayer lo que vimos respecto a esta estructura, que voy a utilizar ahorita, lo que vimos era que para poder conectar los centros de cada uno de los polígonos, que eran estos, con pues, sus respectivos vértices, tuvimos que hacer una operación de manipulación de datos que es el graft. También comentamos rápidamente en la operación opuesta, que es el flatten. Entonces, de una manera muy esquemática, el graft convierte una lista en un árbol y el flatten convierte un árbol en una lista. Y no es indiferente el uso de las dos opciones. En este caso, el problema era que estábamos conectando una lista y un árbol en este componente. Y yo les dije que cuando eso sucede, casi seguramente vamos a tener problemas de interacción de datos, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, en vez de graftear la lista, puedo flattenear el árbol y llegar aquí con dos listas. Pero acuérdense que cuando Grasshopper trabaja con dos listas, trabaja con el método longestList. Entonces, la única condición para que una función pueda trabajar con dos listas es que las dos listas tengan la misma cantidad de datos. Y en este caso no es así, porque los puntos son 280, los vértices en total, y los centros son solamente 40. Entonces, obtendríamos nosotros una interacción no correcta geométricamente. Entonces, la única alternativa ha sido la de graftear la lista de centros, para que cada centro va a ocupar una rama del árbol y la rama correspondiente en la estructura de los vértices contiene los 7 vértices del mismo polígono, ¿vale? Y entonces las conexiones se generan como una estrella de líneas a partir del centro y que conectan los vértices del polígono, ¿vale? Ahora, vamos a introducir otro concepto, siempre relativo a la manipulación de datos. Estos son los conceptos básicos, los que estamos viendo, ¿sí? Esta es una opción, esta de conectar, digamos, los polígonos o los elementos del polígono como centro y vértices en el plano del polígono. Pero otra opción, otra cosa, otras conexiones que pueden ser interesantes son las conexiones longitudinales. O sea, en vez de conectar el centro del polígono con los vértices, yo quiero conectar, por ejemplo, los vértices de un polígono con los vértices del siguiente y después del siguiente y del siguiente, ¿no? O sea, conectar básicamente los vértices que corresponden entre ellos. Y por ende generar entonces líneas que fluyen a lo largo de la forma, ¿sí? Entonces lo que quiero conectar son estos puntos aquí. Los centros ya no me interesan para esta elaboración que vamos a hacer ahorita. Quiero trabajar con los vértices. Voy a ocultar los polígonos para que sea más claro lo que vamos a hacer. Y prendo solamente el discontinuity para que se vean solamente la nube de vértices que tenemos acá. Podemos reconocer que hay líneas, ¿no?, de vértices, porque depende de la orientación que tienen los polígonos, y entonces vemos cómo se reconoce cuál es la secuencia de vértices que queremos conectar. ¿Cómo podemos conectar una secuencia de puntos? Lo podemos hacer de varias formas. Los 3 comandos principales que sirven para conectar puntos, más que 2 puntos, evidentemente, como en este caso, son 3, son la polilínea, por supuesto. Después está la Nernst curve, que ya conocemos. Y también está otra, que es la curva interpolada. Ahora, los que ya han hecho un buen trabajo con Rhino, reconocen básicamente que estos comandos ya existen acá. La polilínea es esta es la Nernst curve, y aquí adentro encontramos la interpolada, ¿sí? Normalmente yo siempre digo que Grasshopper no añade ningún poder de diseño a Rhino. Lo único que hace es volver paramétrico el flujo de trabajo de Rhino. Pero el potencial en términos de herramientas es exactamente idéntico. En términos de diseño, ¿eh? Claro, no en términos de cálculo y de programación.
a menos que no consideremos plugins para Grasshopper, que esto sí expanden el poder de diseño de Rhino. Pero por lo general, lo que encontramos en Grasshopper corresponde exactamente a lo que podemos hacer en Rhino, solo que lo hacemos de forma paramétrica. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres métodos de conexión? Pues evidentemente, si nosotros utilizamos la polilínea, obtendremos una curva que quiebra en correspondencia de los puntos, ¿no? Los puntos se convierten en vértices de verdad, ¿sí? En el caso de la curva NURBS, que es una curva por puntos de control, sabemos que la curva no va a pasar a través de los vértices intermedios. Y en el caso de la curva interpolada es una curva orgánica que pasa exactamente a través de los vértices que le vamos dando. Entonces, es un asunto estético, diagonal, funcional. O sea, si nosotros, por ejemplo, queremos respetar exactamente la posición de los puntos, no podemos utilizar la NURBS Curve. Si necesitamos un aspecto que no sea segmentado, entonces no podemos utilizar la polilínea. Entonces, la única solución que queda es la interpolada. Ahora, normalmente, como esos tres comandos son básicamente equivalentes, ¿no? Diseñan una curva a partir de una secuencia de puntos. Yo recomiendo trabajar con la polilínea porque es el más ligero entre los tres. Finalmente, cuando ya terminamos el flujo de trabajo, el diseño, entonces podemos sustituir la polilínea con la curva que necesitamos, si en dado caso necesitamos un aspecto suavizado, ¿vale? Entonces yo por ahora voy a trabajar con la polilínea. Y lo que quiero conectar son todos estos vértices, ¿vale? Ahora, si yo aplico directamente la polilínea a esta estructura de datos acá, lo que obtengo son estas polilíneas acá. Estoy volviendo a diseñar los polígonos en sus planos. ¿Por qué esto? Pues porque nosotros lo que estamos haciendo básicamente es tomar los polígonos, ¿sí? Y que son curvas básicamente planas y cerradas, ¿no? Cuando calculamos las discontinuidades, el discontinuity que hace, toma el primer polígono y nos proporciona en este momento los 7 vértices de este polígono. Después toma el segundo polígono y nos proporciona los 7 vértices del segundo, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo están estructurados los datos en esta salida? Es un árbol, lo podemos reconocer porque hay esta estructura de paréntesis, índices y después paréntesis, cantidad de datos, donde cada rama contiene 7 vértices, lo cual quiere decir que cada rama representa los vértices de un polígono. Cuando nosotros enviamos esta estructura de datos a un comando sucesivo como polilínea, el comando polilínea opera adentro de cada una de las ramas. Es lo único que puede hacer. La polilínea conecta grupos de puntos, ¿vale? Si yo voy a analizar la salida de este discontinuity, me doy cuenta de que los grupos de puntos que le llegan a la polilínea son los 7 vértices de cada polígono. Entonces es normal que la polilínea que estamos diseñando pues conecte los vértices que pertenecen al mismo polígono. Es más, si no le decimos que queremos una polilínea cerrada, porque closed en este momento es un valor que vale false, entonces la polilínea se queda abierta, ¿no? Si yo a esto le doy clic derecho y le digo, digamos sencillamente, invertir este valor, entonces esto se convierte en true y la polilínea se cierra. Pero estamos obteniendo el mismo resultado, no es lo que queremos. Ahora, aquí les va. Esto es un poco conceptual, pero aguántenme la discusión. Si yo hago un esquema, ¿sí? Miren, y hagamos algo, porque si no se nos va a complicar un poco todo. Vamos a reducir la cantidad de vértices, please. Ok. Entonces, digamos que yo voy a diseñar lo que está sucediendo acá, lo voy a diseñar en un sketch, ¿sí? Nosotros tenemos 4 vértices por el primer polígono, ¿no? Esto es el primer polígono. Así. Después tendremos otros 4 vértices para el segundo polígono. Y esos están acá. Es suficiente hacer este razonamiento con unos 3 para no complicar demasiado las cosas. Ok. Aquí tenemos nuestros 3 polígonos, ¿vale? Cada uno tiene sus vértices. Ok. Cuando nosotros tomamos el discontinuity, que es el comando que está generando estos vértices, ¿sí? El discontinuity toma el polígono 1 y nos proporciona los 4 vértices. Los 4 vértices del polígono están en una lista, son 4 valores.
El primer índice de la lista se llama 0. Entonces después tenemos el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. En realidad, el primer polígono ni se llama 1, se llama 0, porque el primer dato en Grasshopper siempre tiene índice 0, ¿vale? Después está el polígono 1, que es el segundo. Y él también tendrá sus vértices, que otra vez aparecen como 0, 1, 2 y 3. Y, obviamente, también está el polígono 2 con sus vértices, que son 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Cuando nosotros hacemos discontinuity, estos vértices están agrupados por polígono, ¿no? Tenemos 4 vértices por cada polígono. Entonces, cuando nosotros vamos a conectar con una polilínea, la polilínea encuentra este grupo de vértices, el primero, los primeros 4, después encuentra los segundos 4, los terceros 4. ¿Qué queremos conectar nosotros realmente? Nosotros queremos conectar los vértices, pero de otra manera, como 0 con 0, 0 con 0. Después queremos conectar 1 con 1, 1 con 1. Y después queremos conectar 2 con 2 y 2 con 2. Y finalmente 3 con 3 y 3 con 3. Entonces, nosotros queremos conectar todos los primeros vértices de cada polígono. Después, todos los segundos vértices de cada polígono, ¿vale? Ese es el esquema de conexión que necesitamos para lograr conexiones que sean longitudinales, como estas, ¿vale? ¿Cómo hacemos esta cosa? Pues tenemos que cambiar la estructura de datos, reordenar los vértices. En este momento nosotros tenemos polígono 0, ¿sí? Y adentro tenemos vértice 0, vértice 1, vértice 2, vértice 3. Después tenemos polígono 1, vértice 0, 1, 2 y 3. Polígono 2, 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? Esta es, digamos, la tabla de vértices. En realidad, un árbol es como una tabla. O mejor que tabla, es como una matriz. ¿Ustedes se acuerdan de las matrices? Ojalá y sí. Lo que está sucediendo en este momento es que nosotros tenemos una matriz de datos en la que los datos están agrupados por polígono, ¿vale? Y son estos 3 grupos acá. Y se leen entonces por columnas, ¿no? Lo que queremos nosotros, si se fijan, es leer la misma matriz, pero por líneas. Si la leemos por línea, el resultado es que obtendremos nosotros un primer grupo, ¿no? Que ya no será 0, 1, 2, 3. El primer grupo será 0, 0, 0. El segundo grupo, que siempre se llamará con índices, será 1, 1 y 1. Después tendremos otro grupo que se llamará 2, 2 y 2. Y finalmente otro grupo que se llamará 3, 3 y 3. Si aplicamos la polilínea a esto, se van a conectar los datos, o los vértices en este caso, se van a conectar por líneas. Lo que estamos haciendo es, en vez que leer una matriz por columnas, la estamos leyendo la misma matriz, o sea, la estructura de datos no cambia, la queremos leer por línea. Esta operación acá se llama inversión de una matriz, o sea, se llama flip matrix. Flip matrix es un comando fundamental para la manipulación de datos, ¿sí? Es un comando muy sencillo, de hecho, pero hay que entender cómo funciona para poder saber cuándo aplicarlo. Esto es el significado del flip matrix. Ojalá haya quedado claro, pero en dado caso, como lo vamos a aplicar seguramente varias veces, cada vez será como una confirmación, digamos, y una posibilidad más para entender exactamente cómo funciona el comando. Entonces, yo no quiero conectar los vértices a nivel de polígono. Quiero conectarlos entre ellos, vértices con índice correspondiente. Entonces, hago un flip matrix. Como pueden ver, el icono es exactamente lo de invertir el sentido de lectura de la matriz de datos. La matriz de datos es el árbol de puntos y envío el resultado directamente a los vértices. Y ya está. No tengo que hacer nada más porque ya estoy obteniendo las conexiones longitudinales, ¿sí? Claramente, en este caso, empezamos a tener una estructura que, más allá de las estrellas que hemos obtenido hace un rato, ¿sí? Es una estructura en donde si tomamos los polígonos, estamos básicamente creando una estructura reticular, ¿no? Como una especie de truz,
a lo largo de este sweep, básicamente. Y obviamente, como todo está basado en un árbol, en una estructura de árbol, cualquier cambio nosotros hagamos, esto siempre va a seguir respetando nuestras conexiones, nuestro esquema de conexión, ¿vale? Entonces, Flipmetrics es el otro componente fundamental cuando se hace manipulación de datos, porque permite hacer cosas, digamos, bastante importantes, ¿sí? Okay. Vale, entonces, esto era lo que les quería comentar siempre a partir de esta simple estructura lineal que realizamos. ¿Okay? ¿Tienen dudas sobre esto del Flip Matrix? Repito, es algo que vamos a observar seguramente al menos en otra ocasión, que siempre sale un Flip Matrix de vez en cuando. ¿Sí? Pero si no es claro desde el punto de vista conceptual, con gusto lo voy a repetir. Ustedes me dicen y si no, no hay ningún problema. Abandonamos por ahora esta estructura, digamos, lineal, porque una cosa que es un poco como si fuera abrir y cerrar una paréntesis en este flujo, digamos, de diseño paramétrico directo que estamos teniendo, ya que estamos hablando un poco de manipulación de datos. De hecho, las manipulaciones de datos básicas son justamente flatten graph y flip matrix. Estas son, digamos, operaciones de manipulación de datos que siempre, constantemente hay que hacer, ¿vale? No hay ninguna definición en Grasshopper en donde no se tiene que al menos hacer un flatten, un graft o un flip matrix, ¿sí? Es muy raro que esto pueda pasar. Pero existen también operaciones que son un poco más complejas en términos de manipulación de datos. Y nosotros no vamos a ver, digamos, las inútilmente complejas. Yo les voy a enseñar solamente una por ahora, que es interesantemente compleja, ¿sí? O sea, es una operación de manipulación de datos que sirve, ¿de acuerdo? Si ustedes van en la pestaña Set, aquí van a encontrar un montón de herramientas de manipulación de datos. Todo lo que está relacionado con listas, secuencias, sets, texto, bueno, relativamente importante, pero vaya. Tal vez ahora lo vamos a utilizar justo, no creo que lo vamos a utilizar. Es muy o sea, sirve para poner etiquetas finalmente, no lo vamos a ni siquiera a mirar. Pero, y el grupo de los árboles, que probablemente es el más complicado, ¿no? Y las operaciones de manipulación de datos son un montón. Nosotros, la que vamos a ver, está en el grupo de los árboles y se llama Replace Paths. Esta es la manipulación que vamos a hacer ahorita. Esto es súper importante y fundamental, ¿vale? Lo vamos a colocar en un contexto de manipulación de datos en el que empezamos nosotros a acercarnos a la teoría de los atractores, que es el siguiente paso que queremos platicar. Pero esto lo vamos a discutir como una posibilidad mayor de hacer una operación que ahorita vamos a ver cuál es, que es la de repartir datos en grupos. Esto, Replace Paths, servirá para repartir datos en grupos, pero de una manera mucho más inteligente que la que vamos a ver ahorita nosotros. Entonces, yo esto por ahora lo dejo aquí, a un lado, ¿sí? Para recordarnos que lo queremos utilizar. Y vamos nosotros a crear por primera vez, digamos, un modelo, un diseño, que sigue obviamente siendo paramétrico, pero de una manera más indirecta respecto a lo que vimos hasta ahora, ¿sí? O sea, no tenemos nosotros parámetros que nos permiten controlar precisamente el resultado del diseño. Tenemos parámetros a disposición que nos permiten cambiar el diseño de una manera controlada, pero perdiendo un poco el control dimensional de lo que vamos a diseñar. Vamos a ver en qué consiste esta cosa. Entonces, abandonamos la parte de diseño paramétrico directo por transformación y pasamos a diseño paramétrico indirecto con atractores, ¿vale? Entonces, nosotros hemos visto inicialmente, cuando estábamos platicando un poco de la interacción de datos entre listas, ¿no? Hemos visto que si tomamos un contenedor de puntos y le vamos a decir set one point y colocamos un punto ahí.
Y después tomamos otro contenedor de puntos y le vamos a decir set multiple points a este. Y vamos colocando de una manera muy talacha style, vamos colocando aquí puntos aleatorios, ¿vale? Voy a tomar un tiempecito para hacerlo. Y entonces tenemos una nube de puntos alrededor de un punto central, ¿sí? Ahora, hemos visto que si yo, por ejemplo, uso un componente línea que conecta el punto con los puntos, lo que obtengo es esta estrella de líneas. Aquí no hay mucho chiste, ¿no? O sea, la única cosa, digamos, linda que Grasshopper permite hacer es esta interacción, un dato con varios, por lo que salen la misma cantidad de líneas correspondiente a la cantidad de puntos en la lista más grande. Todo bien, obtenemos una estrella de puntos, además tenemos el control sobre la posición del punto central, lo podemos mover y esto desplaza la estrella de puntos, la estrella de líneas en un centro diferente, ¿vale? Entonces, es un diseño, digamos, pulcro finalmente, porque todo lo que se hace con Grasshopper más o menos tiene este aspecto tan interesante, pero no es muy inteligente, ¿no? Ahora, digamos que lo que queremos hacer nosotros es limitar esa interacción solamente a los puntos de esta nube que se encuentran suficientemente cerca respecto a este punto acá que está en el centro. Entonces, ponemos nosotros una condición de interacción que no tiene nada que ver con la geometría en términos, digamos, generales, ¿no? Un punto interactúa con puntos, siempre habrá una interacción entre puntos, pero yo quiero limitar o controlar esta interacción basado en la distancia, básicamente. Entonces, antes de llegar a diseñar la línea, que es el último paso, ¿sí? O antes de conectar, digamos, los puntos en los endpoints, porque el punto central va a seguir siendo él, ¿no? Pero estos no. Entonces voy a decirle a endpoint, clic derecho, desconectar el cable que llega del contenedor de puntos, ¿sí? De hecho, para desconectar un cable, se puede también oprimir la tecla Control y arrastrar el mismo cable. Con Control ven que aparece una flechita roja con un menos. Esto elimina esta conexión, como ustedes prefieran. Esto lo voy a mover un poquito más a la derecha. Lo que necesito hacer es controlar cuál es la distancia entre este punto y todos los puntos que están alrededor. Distancia en inglés es distance. Voy a calcular esta distancia. Bueno, él va a calcular las distancias. Y aquí tenemos los valores de las distancias. Lo que quiero hacer es, quiero limitar la interacción a una distancia máxima de, considerando que mi punto se encuentra acá y que la retícula vale 5 por 5, uno de estos cuadrados más gruesos, quiero limitar la distancia a una distancia de referencia que podría ser, por ejemplo, un 10, ¿vale? Entonces aquí, lo que tengo que hacer es establecer si estas distancias acá son menores que 10 o son mayores que 10, ¿no? Entonces yo, como estoy interesado en los puntos que se encuentran más cerca de nuestro punto central, entonces me interesa evaluar cuando estas distancias son menores que el valor 10. Entonces voy a utilizar el comando smaller than, que se hace con este menor o paréntesis angular, como la quieran llamar, ¿sí? Es suficiente la tecla menor que se encuentra cerca de la Z y esto crea el comando smaller than. Lo que quiero evaluar es si las distancias, que serán el primer número, son menores que segundo valor. Ahora, segundo valor por defecto vale 0, es ridículo. Ninguna distancia es menor que 0, ¿están de acuerdo? ¿No? Entonces aquí vamos nosotros a conectar el valor 10. Comillas, 10. O sea, quiero crear un panel no vacío, que sería puramente comillas, sino un panel que contiene el número 10. Ahí está. Y esto me permite crear esta comparación entre una lista de números y este número acá. ¿Qué hace este comando? Pues llega a la primera distancia, que vale 15, y se hace solamente una pregunta. ¿15 es menor que 10? Y la respuesta puede ser o sí o no, ¿sí? O true o false. Entonces, lo que genera smaller than, vamos a ver con un panel, digamos, de visualización. Aquí tengo las distancias y voy a tomar otro panel y aquí voy a conectar el resultado de smaller than.
y vemos 15 es menor que 10, false. 7.2 es menor que 10, true. 11.9, false. 13.38, false, ¿no? Vemos cómo cuando el valor es menor que 10, esto emite un true. Cuando es mayor que 10, esto se vuelve false, ¿vale? Este componente o esta estructura, digamos, de comparación que estamos realizando es fundamental. Esta se usa verdaderamente muchísimo. Porque cada vez que nosotros queremos involucrar a tractores o queremos repartir datos de acuerdo a algún criterio, probablemente lo que vamos a hacer es hacer algún tipo de comparación como esta, ¿sí? Entonces yo esta, otra vez, la voy a enmarcar porque es bastante importante, ¿sí? Ahora, ya que tenemos nosotros esta lista de true-false, lo que vamos a hacer es una operación que nos permita repartir los puntos de los que sabemos ahora la distancia y que sabemos también si están más o menos cerca respecto a 10, los queremos repartir en dos grupos. Los que se encuentran a máximo 10 de distancia y los que se encuentran a más que 10 de distancia, ¿sí? Repartir en Grasshopper se llama dispatch. Dispatch pregunta, ¿cuál es la lista de objetos que quieres repartir? ¿Y cuál es el patrón para repartir estos valores? ¿Sí? Cuando a un elemento de la lista le corresponde el valor true del patrón, este valor de la lista se va en lista A. Cuando al elemento de la lista le corresponderá un false, este elemento será enviado en B. ¿Cuál es la lista? ¿Cuál es la lista que queremos repartir? Pues son los puntos de la nube, ¿no? Entonces esto los conectamos al list. ¿Cuál es el dispatch pattern? Que ustedes pueden ver que el icono, en este caso, es este circulito medio blanco, medio negro. Ese es el icono de los valores booleanos, true, false. Casualmente tenemos aquí una lista de valores booleanos. Les hago observar también que yo tengo 60 puntos y como hemos calculado las distancias entre los 60 puntos y el punto central, tenemos 60 distancias. Hicimos la comparación y obtenemos 60 valores true-false, o sea, un valor booleano por cada punto. Entonces, cuando conectamos esto acá, este sabe exactamente dónde enviar cada uno de estos puntos de acuerdo con su distancia. En lista A tenemos solamente 25 puntos. En lista B tenemos 35 puntos. Nosotros sabemos que cuando el dispatch pattern es true, este dispatch envía los puntos en lista A. ¿Cuándo es true el smaller than? Cuando la distancia es menor que 10. Entonces, en lista A encontraremos los puntos que se encuentran cerca de nuestro punto central. Si los queremos visualizar como el dispatch contiene la vista previa tanto del grupo A como del grupo B, así que no podemos reconocer los puntos que están cerca y los que están lejos. Pero si tomamos un simple contenedor de puntos, y le conectamos, por ejemplo, los puntos de la lista A y seleccionamos este, vemos que se prenden solamente los puntos que están cerca del punto central. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos mantener apagado y lo que vamos a hacer es conectar la lista A con los endpoints. Así que ahora, las únicas conexiones que se están generando son las conexiones entre el punto central, que se llama atractor, y los puntos que están suficientemente cerca, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo tomo el punto central y lo desplazo, desaparecen conexiones y se crean otras conexiones, porque las distancias de los puntos están siendo recalculadas cada vez que yo desplazo este punto atractor, ¿sí? Este yo lo llamo el ejercicio de la araña, ¿vale? Pero eso es muy interesante, de hecho. Este concepto, digamos, de los atractores es extremadamente interesante porque nosotros estamos volviendo más inteligente el diseño. No es pura geometría. Estas son relaciones entre geometrías. Por ejemplo, si yo quiero construir o colocar un poste en esta zona donde tengo, por ejemplo, no sé, algunos elementos que no pueden coexistir con el poste y la ley dice que, por ejemplo, la distancia mínima de respeto son 10 metros, ¿sí? Yo sé que, básicamente, estos elementos acá se tendrán que ir, ¿vale? Y yo sé exactamente cuáles son, dónde se encuentran. Le puedo poner una etiqueta si quiero.
¿vale? Entonces, esto es una manera ya un poquitito más inteligente de utilizar Grasshopper, ¿sí? No solamente como crear geometrías o diseñar cosas, ¿vale? Los atractores permiten hacer este tipo de discurso, ¿ok? Vamos a agregar un poco de chiste, ¿sí? A este pequeño script. Vamos a volverlo, digamos, un poquito más universal, ¿ok? ¿Qué sucede? Ah, bueno, obviamente este panel con 10, normalmente cuando ustedes usan un input, digamos, como es un input numérico sobre todo, y lo hace con un panel con un valor fijo, la pregunta debería ser, ¿qué tal si le ponemos un slider? ¿No? Porque hasta que trabajamos con un valor fijo, obtenemos, a partir de la posición de este punto, obtenemos una sola solución de diseño, que es esta, ¿no? Pero tal vez sería un poco más interesante si yo agarrara esto y lo convirtiera, por ejemplo, en un slider entre, no sé, 1.00 y 25, digamos, ¿sí? Y utilizáramos esta como distancia de referencia. En este momento, ¿qué sucede? Yo estoy comparando las distancias con el valor 1. Si no hay ninguna distancia menor que 1, porque eventualmente todos los puntos se encuentran a más que 1 de distancia, entonces, ¿qué sucede en nuestra definición? Que smaller than serán puros false. Y entonces, todos los puntos están siendo repartidos, 0 van en A y todos están en B. Y si lista A está vacía, el cable es naranja, la línea no recibe endpoints, entonces no se genera ninguna relación, ¿vale? Conforme yo voy subiendo esto, puedo llegar a valores de la distancia como, por ejemplo, 3.50, donde encuentro la primera interacción con este señor acá, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar este valor y obtener más o menos conexiones de acuerdo con la distancia que estoy dispuesto a considerar, ¿vale? Ahora, vamos a volver esta definición un poquitito más universal, digamos, porque esta es una definición que trabaja con un punto atractor, que es esto. ¿Qué tal si yo quiero trabajar con dos atractores al mismo tiempo? ¿Sí? Entonces, lo único que se necesitaría hacer, bueno, si el usuario, digamos, nuevo, que no asistió a la clase de ayer, probablemente lo que haría sería copiar y pegar todo este show, ¿sí? Pero nosotros no, ya sabemos cómo manejar bien las cosas. Entonces sabemos que si queremos más puntos atractores, tomamos el primer contenedor de puntos que contiene un solo punto atractor y le vamos a decir clic derecho, set multiple points, y picamos aquí y acá. Estos dos quiero que sean mis dos puntos atractores. Cuando le doy enter, sucede esto. Sucede que un atractor se está relacionando con un punto X que se encuentra hasta muy lejos, ¿sí? Y el segundo, en vez, tiene un comportamiento más parecido al comportamiento anterior. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque distance está recibiendo en este momento no uno y varios. Está recibiendo varios datos y varios datos, donde la cantidad de datos que llega en A es diferente de la cantidad de datos que llega en B. Principio longest list, aquí tenemos el primer punto interactúa con el primer punto de la nube. Es por eso que ese es el primer punto atractor y ese es el primer punto de la nube. ¿Sí? Yo ni siquiera lo reconozco porque no me acuerdo en qué orden estuve picando los puntitos, pero este es el primer punto de la nube de puntos. Y después, el segundo punto atractor reacciona o interactúa con el segundo punto de la lista más larga y todos los demás por el criterio longest list. Entonces aquí lo que está sucediendo es que la primera distancia se refiere al primer punto atractor. Todas las demás se refieren al segundo. Es por eso que a la hora de realizar todas estas operaciones acá, gana un poco el segundo, pero hay una interacción que está totalmente fuera de control, que es la del primero. ¿Cómo se ajusta esta situación? Pues si yo quiero calcular las distancias entre la nube de puntos y cada uno de estos dos atractores, porque a mí me interesa la interacción entre el punto 1 y la nube y entre el punto 2 y la nube. Entonces la nube es la misma. Lo que cambia debe de ser el atractor. Y el atractor va considerado
de una manera única, ¿no? Cada vez. Entonces, primero quiero una relación con este atractor y después por separado una relación con el segundo. Lo cual quiere decir que los dos atractores no pueden viajar en un grupo único. Tienen que viajar por separado. Y la única cosa que hay que hacer es decirle a este señor, clic derecho, graft. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Cuando grafteamos una lista, se convierte en un árbol en donde los elementos de la lista se van a colocar cada uno en una rama. Si yo hago esto, ¿qué está sucediendo acá? Aparecen cables entrecortados, que es una manera de visualizar el hecho de que está pasando varios datos en forma de árbol, ¿sí? Y lo que está saliendo de aquí entonces son dos ramas, dos grupos de puntos, cada uno contiene un punto, evidentemente, pero cuando llegamos aquí, ¿qué sucede? Aquí llega una lista de listas, ¿sí? Y aquí llega una lista sola. Entonces, como vimos ayer, el primer nivel de interacción es entre listas. Yo tengo una lista acá y dos acá, método o principio longest list. Esta lista interactuará primero con la primera lista que llega en punto A y después con la segunda lista que llega en punto A. Entonces yo tendré una interacción entre la nube de puntos y el primer punto atractor y después otra interacción entre la misma nube de puntos y el segundo punto atractor. Por lo que aquí salen dos grupos de 60 distancias. El primer grupo se refiere a las distancias de toda la nube respecto al primer punto atractor y el segundo grupo son las distancias de toda la nube respecto al segundo atractor. Cuando comparamos todas estas distancias con un solo valor, la interacción aquí es sencilla, porque la primera lista se compara con un solo valor, que es esto, y la segunda lista también se compara con el mismo valor. Aquí no hay problema, porque tenemos una conexión entre una estructura compleja de lista, árbol, lo que sea, con un dato único. Esta nunca genera problemas de interpretación, ¿vale? Y entonces, finalmente, aquí lo que hacemos, dispacheamos otra vez todos los puntos, los dispacheamos dos veces. Una vez con un dispatch pattern que va a aislar en lista A los puntos que se encuentran cerca del primer atractor y el segundo dispatch pattern usa el segundo grupo de true-false relativo al segundo atractor. Y entonces en lista A obtenemos dos grupos de puntos. 12 para el primer atractor y 14 para el segundo atractor. 12 son estos y 14 son estos acá. Y finalmente, aquí tenemos el primer atractor en una rama y los 12 puntos que están a su alrededor en la primera rama correspondiente. Adentro de estas dos ramas tenemos una interacción entre un dato, que es el punto atractor, y 12, que son los puntos cercanos. Y entonces tenemos una estrella de líneas, ¿vale? Y lo mismo para el otro punto atractor. ¿Es claro esto? Esto es ya empieza a ser vida real en términos de que un pequeño graph nos permite, digamos, arreglar el problema que estábamos obteniendo inicialmente con los dos puntos atractores. Ya que hacemos esto, que es el único arreglo que tenemos que hacer, si nosotros queremos, podemos decirle set multiple points y quiero 1, 2, 3, 4 atractores. Da igual cuántos atractores utilicemos, ¿vale? Porque esto ya está trabajando por separado por cada atractor. Y entonces yo puedo tomar cada atractor y llevarlo, por ejemplo, cerca de los demás o en otras zonas, ¿vale? Entonces, esta es una versión un poquito más general de la versión anterior con un solo punto atractor. Obvio que si yo a esto le digo set one point, regreso al caso original, donde como tengo un solo valor, aunque yo le diga graft, el graft de un solo dato no sirve, no actúa. Para graftear, para obtener un resultado de árbol, el graft necesita al menos dos datos, ¿sí? No hay manera de agrupar un dato de una forma diferente de la que actualmente tiene. Entonces, el graph no opera simplemente, ¿vale? Entonces, esta definición puede funcionar con un atractor o con varios. En este caso, entonces, lo que estamos haciendo nosotros es repartir con dispatch la nube de puntos en dos grupos, ¿sí? Lo que hacemos, ya que hemos operado esta subdivisión de la geometría según un criterio de distancia, pues esto es puro diseño.
¿sí? Um, y en términos de diseño se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, si en vez de diseñar una línea que voy a pagar, quiero diseñar, no sé, unos círculos alrededor de los puntos que están lejos, hago así. Los únicos círculos que aparecen son los que están lejos de mi atractor. Entonces, si yo muevo esto, desaparecen círculos y aparecen círculos, ¿vale? Entonces, lo que se hace después de haber implementado la ley de atracción, esto es puro diseño, depende del resultado que queramos obtener. Si yo quiero, por ejemplo, regresando un poco al discurso de ayer de las listas, si yo quiero, por ejemplo, que estos círculos tengan cada uno un radio aleatorio, ¿sí? Entonces, los planos ahora los estamos obteniendo a partir de los puntos que se encuentran lejos. Nosotros, y por esta razón también se llama modelado paramétrico indirecto, porque yo no tengo la menor idea. Martín, dime. No sé si puedas prender el micrófono. Sí, perfecto. Bueno, mira, yo estaba practicando este mismo ejercicio, pero con dos empty sliders. ¿Y cómo podría hacer el graft de dos empty sliders separados? Esto es más un asunto de gestión de datos, digamos, en términos de flujo. O sea, tú puedes tener un input cualquiera, en este caso dos empty sliders, ¿no? Como estos. Y lo que obtienes cuando tú mezclas estos dos, voy a tomar un contenedor de data X, cualquiera, ¿no? Esto puede contener cualquier cosa. Si tú los envías acá, lo que obtienes es una lista de dos valores. Lo puedes ver con un panel, ¿vale? Es una lista única, tiene un índice único acá, ¿no? Pero si tú a esto le dices graph, cada uno se va en una rama. Perfecto, muchas gracias. De nada. Entonces, justamente regresando a este tipo de cosas, ¿no? Cómo manejar, digamos, una definición en donde siempre hay correspondencia entre datos y datos, ¿sí? Ahora, en este caso nosotros, ¿por qué se llama indirecto este método de diseño paramétrico? Porque de hecho nosotros no tenemos ninguna idea inicialmente de cuáles círculos se van generando. O sea, yo no voy a decirle, tú, punto, te conviertes en el centro de un círculo. No. Esto sucede dependiendo de cómo yo muevo este punto, cómo yo creo este punto, ¿no? Entonces, no tengo el control directo sobre dónde se van a generar los círculos, ¿vale? Además, tengo el valor de la distancia. Entonces, es totalmente, digamos, de alguna forma descontrolado. Por otra forma, estamos controlando nosotros el diseño globalmente basado en un criterio que no tiene nada que ver de dónde quiero la geometría, ¿vale? Entonces, el problema que tengo ahora es que nadie está determinando directamente la cantidad de círculos, ¿no? Mientras ayer teníamos seguramente algún slider que determinaba la cantidad de lados y por ende también la cantidad de vértices, por ejemplo, y había un número, ¿no? Había un valor que era esto. Esto me dice básicamente cuántos lados tiene el polígono y entonces también cuántos vértices. Está directamente controlado. Pero aquí yo no sé cuántos círculos tengo. Entonces, yo necesito, pero de todas maneras, una cantidad de radios que debe corresponder a la cantidad de círculos y a la cantidad entonces de puntos centrales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, necesito saber cuántos elementos están en la lista B. Y no lo puedo determinar con algo que sucede acá, porque cambiando algún valor de esto, o la distancia de referencia, o la posición del atractor, yo obtengo aquí una diferente cantidad de puntos. Entonces, me conviene contar cuántos puntos están aquí. Esto se hace con un comando que se llama listLength. Toma una lista de datos y simplemente nos dice cuántos elementos contiene esta lista. Ahí está el numerito, ¿sí? Si yo tengo este valor, sé cuántos radios necesito, porque aquí sé que están llegando esta cantidad de puntos. ¿Cómo hago para diseñar, para generar esta cantidad de radios? Pues ayer utilizamos algunos generadores de valores, como por ejemplo la serie, ¿no? Yo puedo crear una serie progresiva de números y entonces obtener radios progresivos, crecientes, para estos círculos. También utilizamos otro generador de valores, el range, que pero normalmente se usa en situaciones diferentes, ¿no? Sobre todo
se va a utilizar en conjunto con el Graph Mapper. Ese es el uso más común que se hace del range. Entonces, digamos que conocemos las series. Si yo creo una serie, por ejemplo, donde el count, que sería la cantidad de números que quiero por esta serie, es determinado por este valor acá, aquí estoy obteniendo 28 valores. Y estos los puedo utilizar como radios. El diseño es un poco X por varias razones. La primera, los radios son demasiado grandes respecto al diseño que estoy realizando. La segunda, la nube de puntos es aleatoria, porque yo estuve picando aleatoriamente en el plano. Entonces, no sé el radio, por ejemplo, con valor 6, dónde está colocado en este diseño. ¿Sí? Podríamos nosotros tomar el step, ponerle un slider 1.00 para poderlo reducir, porque ya vemos que step vale 1 por default, así que lo quiero reducir, le pongo 1.00 y puedo reducir el tamaño de estos círculos. Me doy cuenta de que obtengo una distribución aleatoria de los círculos en términos de tamaño, porque son los puntos que yo he estado picando, que están dispuestos aleatoriamente, ¿vale? Otra cosa que yo puedo hacer, en vez que esto, que es relativamente interesante, puedo utilizar, por ejemplo, un generador de valores aleatorios. Puedo utilizar una función random, en donde le voy a decir que la cantidad de valores aleatorios depende de number. Y yo sé que necesito esta cantidad de valores aleatorios. Y él me dice, los valores aleatorios que necesitas, ¿en qué rango los quieres? O sea, esto me permite definir el rango de variación de los radios que yo quiero utilizar. Entonces, si yo le digo a esto, mira, te voy a construir un dominio, que es un rango de numérico, ¿sí? Que es lo que necesita él. Si ustedes se fijan en el icono negro, eso es el icono negro de los dominios, que es lo que sale de acá, ¿sí? Normalmente, repito, Grasshopper trabaja con magnitud normalizada, casi siempre. Entonces ven que range vale de 0 a 1 por default. Cuando yo construyo un dominio nuevo, automáticamente estoy construyendo un dominio entre 0, domain start, y 1, domain end. ¿Sí? Entonces, todavía no estoy cambiando nada en este momento. Pero tengo domain start y domain end que puedo personalizar, ¿no? Entonces, si yo domain start le digo, quiero que el radio más pequeño sea de 0.25 y que el radio más grande sea de, no sé, entre 1 y 2. Entonces, ahora mi dominio ya no incluye los valores próximos a 0, porque este slider lo puse en 0.25. Esto me está generando valores aleatorios entre 0.25 y, en este momento, 1. Entonces, si yo hago esto, tengo radios aleatorios aplicados a los puntos que se encuentran lejos del atractor. Si yo apago los puntos, digamos, de la nube para no verlos, eso es lo que estoy obteniendo. Aquí está el atractor y tengo estos radios aleatorios. Dependiendo de la posición del atractor, se van a excluir algunos círculos y aparecen otros. ¿Sí? El random tiene una función, digamos, que no es exactamente random, no es exactamente aleatorio este valor. Todo lo que se hace en Grasshopper de una forma aleatoria, en realidad es pseudo aleatorio. Depende siempre de un número que se llama seed. El seed, ¿qué es? Es como un criterio para mezclar los números. Digamos que cuando nosotros utilizamos random, si ustedes, por ejemplo, lo hacen, si ustedes toman el random, ¿no? Otra instancia de random, todos en este momento, todos los que estamos haciendo esto, ustedes también en su casa con su computadora, están obteniendo 0.771094. ¿Sí? Entonces, el generador de valores aleatorios no es un generador realmente aleatorio, ¿sí? Si no, todos estaríamos obteniendo un valor diferente, ¿vale? Es el seed que determina la distribución de valores aleatorios en el rango definido por el range, ¿sí? El seed necesita valores integer, números enteros, ¿vale? Al momento vale 2, pero yo les invito, cuando trabajan con el random, como una solución aleatoria,
no es, digamos, no tiene ninguna valor agregado o no hay ninguna razón para elegir una solución aleatoria respecto a otra, ¿no? Entonces, no tengo interés en mantener limitado el rango de variación de un seed. Entonces, yo normalmente le doy un rango de variación de hasta 1 millón, 10 millones, 100 millones, lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando yo cambio esto, lo que cambia es el valor aleatorio que se va a sacar por el random adentro del range definido. Si yo esto lo hago con nuestro generador de radios aleatorios, aquí tengo millones, miles, 100.000 de soluciones diferentes, ¿vale? En donde a cada una le corresponde un nuevo diseño aleatorio. ¿Hay un diseño mejor que el otro? Pues no realmente, porque son todas burbujitas que van surgiendo ahí. Y entonces, esto es un generador de variaciones, básicamente, el seed. Lo podemos utilizar para cambiar nuestro diseño, ¿sí? Pero vaya, el random es una de las opciones que tenemos a la hora de querer crear este tipo de diseño, digamos, como medio aleatorio, ¿vale? Pero el chiste es que nosotros, en este caso, debemos ajustar la cantidad de radios que vamos a generar a partir de un resultado intermedio que hemos obtenido, que era la cantidad de puntos que no cumplen con la condición de distancia, entonces están demasiado lejos, ¿sí? Porque si no hacemos esto, no tenemos una cantidad de radios que constantemente se ajusta a la cantidad de puntos de la interacción. En este caso, todo funciona paramétricamente, así que si yo cambio algo, la definición sigue trabajando de una manera correcta, ¿sí? Entonces, tengo siempre una solución correcta. Y lo que voy a hacer con los puntos que están en lista A, pues esto también es diseño. No sé, podríamos hacer cualquier cosa, por ejemplo, conectarlos. Se conectan los puntos que están cerca y generan burbujas los puntos que están lejos, ¿sí? Como así, dependiendo de una distancia de atracción, ¿vale? Entonces, con los atractores podemos generar un diseño un poquitito más inteligente. Ah, y por supuesto, el diseño no tiene nada que ver con la ley de atracción, ¿no? Yo puedo haber programado el diseño y de repente decido, por ejemplo, trabajar con más atractores. Y aquí tengo pero que ajustar las cosas. ¿Qué sucede en este caso, por ejemplo? A ver si me están siguiendo, ¿sí? ¿Por qué yo tengo esta situación acá? Cuando yo considero las conexiones suceden solamente con los puntos que están cerca, ¿vale? Entonces, con los puntos que están cerca no tenemos ningún problema. Pero, si yo considero los puntos que están lejos, ¿sí? Cuando yo voy a considerar los que están en el grupo B, si yo considero el primer atractor, este es el primer atractor, digamos, si considero a él, todos los puntos que se encuentran más allá de esta distancia, de este radio, son puntos que están lejos. Pero entonces, este también está lejos del primer atractor. Esto también está lejos del primer atractor. Pero está cerca del segundo. Entonces, al mismo tiempo, genera una burbuja porque está lejos del primer atractor y una línea porque está cerca del segundo. Entonces, aquí tenemos un problema. El problema es que si consideramos más atractores, funciona bien la interacción de los puntos cercanos, pero funciona mal la interacción de los puntos que están lejos. Entonces, antes de hacer esta cosa, yo lo que necesito ajustar, voy a agrupar y apagar esto momentáneamente, lo que necesito ajustar es este grupo de puntos acá, o estos grupos de puntos acá, porque son dos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, de cada uno de estos dos grupos, eliminar los puntos que se encuentran cerca del otro atractor? ¿Sí me están siguiendo? O sea, aquí tenemos dos grupos de puntos. Este es un árbol, ¿vale? Es un árbol de datos. Yo puedo explotar este árbol, ¿vale? Y entonces aquí tengo la primera rama, son los 40 puntos que se encuentran cerca del primer atractor,
y la segunda son los 40 que se encuentran cerca del segundo atractor. Si tomo otro contenedor de puntos, veo que esos son los puntos que están lejos del primer atractor y están cerca del segundo, y estos son los puntos que están lejos del segundo y cerca del primero. De estos acá, yo quiero eliminar los puntos que se encuentran cerca del segundo atractor. Ahora, ¿dónde están los puntos? ¿Cuáles son los puntos que están cerca del segundo atractor? Son los que salen de la lista A. En la lista A también tengo dos grupos. Los 20 que se encuentran cerca del primer atractor y los 20 que se encuentran cerca del segundo, ¿vale? Eliminamos un contenedor de puntos, ¿vale? Si yo copio y pego esto y aplico a la lista A el mismo criterio, estos son los puntos que se encuentran cerca del primer atractor y estos son los puntos que están lejos del primer atractor. Si yo considero los puntos que están cerca del primer atractor y los puntos que están lejos del segundo, aquí es donde hay sobreposición. ¿Ven? Entonces yo de este grupo quiero eliminar estos acá. ¿Cómo se hace esta operación? Se encuentran los puntos duplicados, ¿sí? Hay puntos que aparecen dos veces en estas dos listas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esta cosa? Voy a tomar este contenedor de puntos acá y le voy a enviar los que están cerca del primero y lejos del segundo, ¿vale? Cerca del primero y lejos del segundo. Entonces aquí yo obtengo un grupo, o bueno, una estructura de datos que sigue siendo un árbol, ¿no? Donde los puntos siguen estando separados. Ven que están 20 cerca y 40 lejos, ¿sí? En este caso, yo quiero considerar los duplicados, y los duplicados suceden solamente si mezclamos estos 60 puntos todos juntos, ¿sí? Entonces aquí hay que darle flatten. En vez de obtener dos grupos de 20, 40, ahora tenemos un grupo con 60 puntos. Entre estos 60 habrá grupos que están perfectamente empalmados. Y yo quiero detectar estos puntos. Voy en la pestaña Vector, donde se encuentran las herramientas para los puntos, y aquí existe un comando que se llama call duplicates. Call quiere decir eliminar, ¿vale? Si yo uso esto, él me dice, ok, ¿cuáles son los puntos de los que quieres encontrar los duplicados? Son estos, ¿vale? Y él dice, ven, cuando un componente de Grasshopper presenta esta pestañita negra abajo, quiere decir que puede trabajar según diferentes métodos. Yo le voy a dar clic derecho y aquí están los métodos. Lo que quiero hacer es eliminar todos los duplicados. O sea, tanto una copia como la otra copia, la quiero eliminar, ¿vale? Si yo le digo esto, elimino los puntos que están lejos del segundo atractor y cerca del primero. Y mantengo solamente la nube de puntos que está entre los dos. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiero hacer. Si yo uso estos puntos como puntos, digamos, que están lejos de ambos atractores, entonces ya estoy bien, porque puedo volver a activar esta parte del script. Los puntos que quiero utilizar para diseñar los círculos en este momento son estos acá. Vean el relajo que está sucediendo con los radios, porque estamos conectando una lista y un árbol. Tenemos 20 puntos y aquí está llegando todavía 80 valores en dos grupos de 40. Una interacción completamente fuera de control. Por lo que obtenemos, por ejemplo, muchos círculos concéntricos aquí. Pero en el momento en que nosotros vamos a contar la cantidad de puntos que sobran, esto se va a ajustar y finalmente tenemos los círculos lejos de los dos puntos y las líneas que conectan los puntos que están cerca. ¿Vale? Entonces, hay que siempre ajustar las cosas en términos de datos, como pueden ver, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos eliminando valores duplicados que reconocimos basados en la distancia respecto a dos atractores, ¿vale? Si hacemos el intento, set multiple points, tomamos 1, 2 y 3 atractores, aquí tenemos todavía algún problema. ¿Por qué? Porque este método que estamos utilizando no es un método, digamos, completamente paramétrico. Este método es un método que está basado en explotar la rama
el árbol que viene de estos puntos aquí. Y nosotros estamos considerando en este momento solamente 2 de las ramas posibles, porque ahora tenemos 3 atractores. Entonces, aquí deberíamos nosotros acercarnos al Explode Tree y reconocer que hay otra rama más. Y aquí también otra rama más. Estamos considerando solamente una de las posibilidades, que tenemos, ¿sí? Estamos considerando solamente un set de puntos que están cerca de un atractor y un set de puntos que están lejos de uno de los 2 atractores que hay de más. Entonces, esta definición acá, esta parte, yo la llamo todavía como una definición talachera o no paramétrica, porque si yo trabajara con 10 atractores, aquí yo tendría un Explode Tree con 10 ramas y yo tendría que hacer este trabajo 10 veces más, ¿sí? Entonces, no es un flujo de trabajo completamente paramétrico, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, lo que conviene hacer para, digamos, simplificar un poco todo este trabajo es lo siguiente. Siempre habrá que eliminar puntos duplicados, pero no voy a empezar de los puntos que están lejos de los atractores, ¿sí? Yo la nube de puntos ya la tengo. La nube de puntos la tengo y está acá, ¿sí? Es una lista completa, ¿no? Mientras los puntos que están cerca de los atractores también los tengo, porque son todos los que salen de lista A, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a este contenedor de puntos le envío todos los puntos que están cerca de al menos un atractor, más la lista de puntos iniciales de la nube, ¿sí? Hago esto. Ahora, eso está recibiendo toda la nube más los puntitos que están cerca de cada atractor. Entonces, los duplicados son exactamente los puntos que están cerca. Los que quedan son los puntos que no están cerca de ningún atractor. ¿Vale? Y entonces, finalmente, ya obtenemos nosotros los únicos 5 puntos que no están cerca de ninguno de los 3 atractores. Y esto vale cualquier cambio nosotros hagamos en nuestra definición, cualquier cambio geométrico en la posición de los atractores, ¿sí? Cualquier cambio también en el número de atractores. ¿Vale? Siempre tengo los puntos que no están cerca, se convierten en círculos. ¿De acuerdo? Muchas veces el trabajo con Grasshopper no tiene nada a que ver con el diseño, ¿sí? Como podemos observar con este pequeño ejercicio que acabamos de hacer. Aquí no estamos pensando solamente en el diseño, estamos pensando en cómo manejar los datos, ¿sí? Entonces, eso es la complejidad real que se encuentra cuando se empieza a trabajar con Grasshopper, ¿sí? ¿Es todo claro lo que hicimos en este ejercicio? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien, chicos? ¿Está claro? Muy bien, Martín. Esto yo obviamente siempre les voy a compartir el archivo, pero vaya, les invito a que jueguen con estas cosas, ¿eh? Porque es importante ver las aplicaciones en diferentes ocasiones. Ahora, lo que estamos haciendo finalmente es entonces repartir datos, ¿sí? Y lo hacemos con el dispatch. El dispatch es muy poderoso en términos de potencial, digamos, de diseño que detona, ¿no? Pero es limitado. Es limitado porque él trabaja solamente con un pattern de true-false, que son 2 alternativas, y por ende las salidas posibles de este componente son lista A, lista B, punto, ¿no? Yo puedo trabajar con el dispatch de una manera recursiva, o sea, podría decirle, por ejemplo, vamos a hacer una variación de este diseño, ¿sí? Voy a mover un poquitito más esto, lo vamos a desplazar un poco. Si yo, por ejemplo, voy a considerar esta estructura aquí, no me voy a arrastrar los paneles porque, vaya, era solo para como aclarar lo que estábamos haciendo con el smaller than. Pero me voy a arrastrar
esta pequeña, la primera parte de la definición. Esto lo voy a control G, control E, para que no esté molestando. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la nube de puntos y voy a trabajar únicamente con un atractor por ahora. Set one point y lo coloco aquí, en el centro. ¿Sí? Ahora, lo que quiero hacer entonces es, aquí tengo, en lista A, yo tendré los puntos que se encuentran en este momento cerca de este atractor. ¿Qué tan cerca? Por ejemplo, doble clic en el número del slider, le pongo 5 y Enter. ¿Vale? Si quiero visualizar esto, yo también puedo diseñar, por ejemplo, un círculo que tiene el centro en el atractor y como radio la distancia que estoy utilizando como referencia. ¿Sí? Esto me da una visualización, digamos, del límite de interacción del punto atractor en esta primera interacción que estamos realizando. ¿Vale? Y entonces obtengo estos. Por otro lado, en lista B, yo tengo todos los demás. Quiero repartir los demás de acuerdo a una nueva interacción, a una nueva distancia. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Así como hice una primera interacción calculando las distancias y después smaller than y después un dispatch, ahora tengo el atractor, que sigue siendo el mismo, pero tengo este set de puntos acá. Entonces yo teóricamente debería volver a calcular la distancia, hacer un smaller than con otra distancia de referencia y repartir estos puntos en dos grupos, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es, tomo el resultado del dispatch, copio y pego todo esto, ¿sí? Lo copio y lo pego, y esta vez, como segundo elemento de cálculo de la distancia, voy a utilizar estos puntos acá, ¿sí? Y reparto estos puntos acá. En la lista B, ¿qué obtenemos en este momento? Obtenemos estos puntos iguales, porque la distancia que estamos considerando sigue siendo 5. Pero si yo esta la subo, por ejemplo, a 10, estos son los puntos que están lejos, ¿sí? Y por ende, tengo también otro set de puntos que está entre 5 y 10 de distancia. Si yo esto lo voy a visualizar, conecto también este radio al círculo, aquí tengo el nuevo rango de variación entre 5 y 10. Pero se dan cuenta de que estamos haciendo un proceso recursivo que prevé copiar y pegar siempre la misma estructura de datos. ¿Sí? Esto es un método, otra vez, talachero. Cuando nosotros en Grasshopper nos encontramos copiando y pegando la misma estructura de componentes más y más veces, algo lo estamos haciendo mal. ¿Sí? Porque si utilizar Grasshopper se convierte en hacer copia y pega, es porque no estamos aprovechando el potencial de cálculo que tiene. ¿De acuerdo? Ahora, hay varios métodos, obviamente, para poder resolver este asunto. Por ejemplo, la cosa más sencilla es que cuando tenemos un grupo de funciones que se repite siempre igual, la cosa más obvia sería realizar un bucle o un loop, ¿sí? Pero nosotros no nos vamos a meter en estas cosas porque queremos enfrentar Grasshopper desde el punto de vista básico. Pero básico, yo lo traduzco más como hardcore, ¿sí? Más que lo opuesto de avanzado. ¿Sí? Encontrar soluciones con Grasshopper básico es verdaderamente desarrollar un conocimiento de Grasshopper profundo. ¿Sí? Porque si resolvemos las cosas sin plugin, quiere decir que estamos pensando Grasshopper-ese. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer, no voy a repetir este bucle, ¿sí? O a generar este tipo de ciclos, ¿no? Lo que quiero hacer es cambiar el criterio. Y para cambiar el criterio en este caso, como quiero utilizar más opciones, no es suficiente un dispatch. Necesito aplicar algo que me permita una manera un poquito más amplia, ¿no? Con un criterio un poquito más general para repartir los datos. Y esto es replace paths. Ahora, esto va a estar un poquito intenso, así que en cualquier momento, si se pierden, me dicen, ¿vale? Voy a eliminar todo. Voy a eliminar smaller than, dejo solamente este valor acá, ¿sí? Es más, voy a copiar y pegar esto por ahora. Y a esto le doy el valor 10. Vimos que estas son las dos distancias que queremos considerar, ¿vale?
Ahora, yo quiero encontrar entre todos estos puntos aquí, los puntos que se encuentran más o menos a esta distancia, los puntos que se encuentran más o menos a esta distancia, y les diré más, los puntos que se encuentran más o menos a esta otra distancia, ¿sí? Ahora, las distancias nosotros ya las tenemos todas, ¿vale? Entonces no tenemos que repetir el cálculo de las distancias. Lo que necesito saber es si estas distancias son parecidas, en este caso, a esto o a esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago para hacer esta cosa? Existe un comando que se llama similarity. Y no es como equal o equality, que va buscando exactamente la coincidencia de valores. Es un comando que esto ve si el primer número es igual al segundo, pero con una tolerancia. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta comparación de las distancias, por ejemplo, con este valor acá, ¿sí? Lo que obtengo, y threshold es un porcentaje, ¿sí? Va de 0 a 100%. Así que cuando vemos 0.1, no quiere decir el 10%, quiere decir el 0.1%. Entonces, hay una tolerancia muy, muy precisa en este caso para reconocer si los valores son parecidos o no. ¿Sí? Entonces, aquí lo que podemos hacer es colocar un slider, por ejemplo, de 100.00, si queremos, con mucha precisión. Esto es tolerancia 100%, o sea, básicamente todos los valores serán iguales porque la tolerancia es absoluta, ¿no? Mientras si bajamos esto, tenemos una tolerancia más precisa, ¿vale? Resultado, aquí tengo un patrón de true-false, ¿sí? Entonces, si yo voy, para utilizar un método que ya conocemos, si yo voy a hacer un dispatch, es más, les voy también, ya que estamos a comentar la alternativa del dispatch, yo quiero visualizar solamente los puntos que cumplen con esta condición de distancia, o sea, más o menos a 5 de distancia del atractor. Si yo uso el dispatch me sigue visualizando todos los puntos, ¿vale? Existe un comando que se llama call, que les dije, quiere decir eliminar. Dispatch pattern reparte con un patrón. Call pattern elimina datos con el mismo patrón. Entonces, si yo de la lista de puntos quiero eliminar puntos a partir de este pattern acá, esto me debería dar los puntos que están más o menos a esta distancia. Veo que ningún punto, básicamente, se encuentra a 5 de distancia con esta tolerancia. ¿Vale? Eso es lo que representa esta ecuación, este resultado. Pero si empieza a subir esta tolerancia, veo que se empieza a prender un aro de puntos alrededor de este atractor. Estos son los puntos que se encuentran a más o menos 5 de distancia. Si yo cambio de 5 a 10, se prenden los puntos que están en una faja un poquito más amplia. 15, los demás, ¿vale? Entonces, en este momento yo estoy obteniendo valores digamos, estoy repartiendo los puntos con un criterio un poco diferente, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede si yo conecto esto, más esto, más esto? Veo que aquí las cosas salen mal porque los puntos que están cerca y los puntos que están intermedios no se están prendiendo. ¿Por qué esto? Porque otra vez aquí está llegando una lista con 60 valores y aquí llega una lista con 3 valores. Entonces, el primer valor se compara con la distancia 5, el segundo con la distancia 10 y el tercero, o bueno, todos los valores del tercero en adelante se comparan con la última distancia que es 15. Por eso se prenden, la mayoría de los puntos está a distancia 15. Y fíjense bien, porque la primera distancia y la segunda distancia de la nube de puntos aleatoria corresponden a este puntito y a este puntito. Estos son segundo y tercer punto de la nube, ¿vale? Entonces, hay algo que está mal hasta en estos puntos que se quedan apagados, ¿no? Entonces, está todo mal aquí adentro. Pero si yo grafteo estas distancias, entonces lo que está sucediendo acá es que todas estas distancias se van a comparar una vez con el 5, todas, después con 10, todas, y después todas con el 15. Similarity, entonces, me genera 3 patrones de true-false.
según si los puntos se encuentran más o menos a 5, más o menos a 10, más o menos a 15, se van a quedar en un grupo de estos, 12, 32, 35. ¿Sí? Si yo tengo este resultado, puedo explotar este árbol, voy a apagar la nube inicial, y si yo me acerco al Explode Tree, puedo eliminar, por ejemplo, una de las salidas. ¿Sí? Estos son los puntos del primer grupo, que están más o menos a 5 de distancia. Después tengo los que están más o menos a 10 y después los que están más o menos a 15. ¿Vale? Esto ahora, cuando se vuelve gris, es porque está emitiendo todas las ramas que forman la estructura. Cuando se queda naranja, quiere decir que todavía queda alguna rama por visualizar. ¿Sí? Si yo quiero, apago esto, él emite 3 grupos de puntos, tomo un contenedor de puntos y puedo visualizar los puntos que están más o menos a 5, los que están más o menos a 10 y los que están más o menos a 15, ¿vale? Con esta tolerancia acá. Entonces, quiero ser más preciso, bajo este valor, y esta es la corona de puntos, hablando de corona, ¿no?, que es tanto de moda. Esa es la corona de puntos que se encuentra más o menos a 15 de distancia, porque la tercera rama. Esos son los que se encuentran más o menos a 10 y estos son los que se encuentran más o menos a 5. ¿De acuerdo? Entonces, hay maneras más inteligentes o con varias alternativas de poder separar los datos. Pero esto, pues funciona. Es un criterio que, por ejemplo, en el caso de seguir trabajando con atractores, pues tiene todo el criterio del mundo, ¿no? Porque yo sigo teniendo el mismo comportamiento que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Pero hay situaciones un poco diferentes. Ahora, por ejemplo, voy a agrupar y apagar esto. Sí, preguntas. Dime. Ah, quería preguntar si hay alguna forma de como prender y apagar como esos parámetros de conectar el nodo para prender el de 5, el de 10, el de 15, sin tener que conectarlo uno por uno. No sé si me doy a entender. Tú hablas de la parte final, supongo, ¿no? Sí, claro, De sí. esto. De conectar al Explode Tree. No, mira, no, realmente no. O sea, en el sentido de que desafortunadamente el Explode Tree, cuando tiene todas las salidas, si lo dejas prendido, te visualiza todos los resultados de una vez, ¿no? Entonces, Ok. lo único que puedes hacer tú es enviar una sola salida a un contenedor del tipo de dato correspondiente, que son puntos, en este caso, y le conectas la salida que tú quieres visualizar. O, si prefieres, puedes tomar otros 2 contenedores de puntos, si prefieres, Ah, ok, ok. le envías la salida correspondiente y solo prendes el que quieres visualizar. Pero ese es un poquito más antipático porque al mismo tiempo tienes que apagar esto y prender a otro, ¿sí? Claro. Entonces tal vez sea un poco más fácil simplemente arrastrar un cablecito y ya estás. Ok, gracias. De nada. Ok, entonces esto, por ejemplo, es un criterio que funciona en este caso. Ahora vamos a hacer un análisis, una cosa un poquitito diferente, ¿sí? Esto, por ejemplo, es algo que pues, se puede utilizar en varios ámbitos, hasta en urbanismo, o sea, tiene varias aplicaciones este método que vamos a realizar ahorita. Digamos que lo que voy a hacer, voy a generar una distribución aleatoria, pero esta vez de polígonos, ¿vale? Ahora, también estoy un poco cansado de ir picando puntos aleatoriamente en el plano, entonces voy a utilizar un componente que permite distribuir aleatoriamente puntos en un plano, ¿sí? Este componente se llama Populate 2D, porque estamos en una configuración plana, ¿vale? ¿Qué hace esto? Toma una región, que es un rectángulo, como pueden observar, y la llena de 100 puntos, el count, aleatoriamente, a partir de un sí. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace. Yo quiero que esta región, en vez de ser este rectangulito pequeño, sea un rectángulo más grande. Entonces, voy a diseñar un rectángulo que tiene X size y Y size. Le pongo aquí un slider 11.00. Si este slider lo conecto también a la Y, obtengo obviamente un cuadrado.
¿sí? Y esto lo voy a utilizar como región. Entonces ahora tengo una distribución aleatoria de 100 puntos adentro de un cuadrado, que mide esto, ¿sí? Voy hasta el count, lo voy a parametrizar con un slider 11. Son números enteros el count, no puedo obtener 7.2 puntos, ¿vale? Entonces, solamente números enteros. Lo conecto acá y esto me permite determinar la cantidad de puntos aleatorios, pseudo aleatorios, acuérdense, ¿sí? Entonces, estos son mis puntitos en el plano. Ahora, lo que quiero es diseñar un polígono, utilizando estos puntos como centros. Y quiero que cada polígono tenga un radio aleatorio. Entonces, radius lo voy a parametrizar con un random y la cantidad de valores random que necesito depende de la cantidad de puntos. Entonces, dependerá del mismo slider que determina la cantidad de puntos. Entonces, este 49 lo conecto también a number. El rango de variación del radio de los polígonos no quiero que sea normalizado. Quiero construir un dominio que va de radio mínimo que quiero utilizar, digamos, pongo un slider 5 para tener un rango de variación entre 0 y 10, y lo uso esto tanto como radio mínimo que como radio máximo. Entonces, con esto defino el radio mínimo y con esto defino el radio máximo, ¿vale? Estos son los polígonos que tengo a disposición. Ahora, lo que quiero hacer en este momento es un poco diferente de lo que hicimos hasta ahora. Quiero separar estos polígonos a partir, por ejemplo, del radio que tienen. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer. O, otro criterio, separarlos a partir del área. Finalmente da igual, porque el área de un polígono es proporcional al radio. Así que cualquiera de los dos criterios que utilicemos, pues obtenemos el mismo resultado, ¿están de acuerdo? ¿No? Entonces, da igual si trabajamos con el radio inicial, que son básicamente estos valores aquí, o el área del polígono, que todavía no tenemos. Ahora, yo simplemente para evitar que haya cables cruzando a través de otros componentes, de otros nodos, lo que voy a hacer, voy a trabajar con el área. Pero acuérdense que es lo mismo que trabajar con estos radios. Entonces, uso componente área y calculo el área de estos polígonos. Ahora, yo tengo, los polígonos son estos, son 49, y aquí tengo los valores de las áreas de estos polígonos. ¿Ok? Lo que quiero hacer es, por ejemplo, reconocer inmediatamente cuáles son los polígonos que tienen una determinada área. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero cuál es el rango de variación de estas áreas, ¿sí? Entonces, acuérdense que esto lo vimos ayer cuando estábamos remapeando los valores. Si yo tengo una lista de números y quiero saber en qué rango se encuentra, puedo utilizar el comando bounds. Y esto, si tomo un panelito, me va a decir que mis valores están incluidos entre 12, básicamente, y 111. ¿De acuerdo? Voy a hacer otra operación, ¿sí? Voy a tomar este valor del área, ¿sí? Y en vez de considerar todos estos decimales, porque qué flojera, ¿no? O sea, no quiero estar batallando con todos estos números decimales, que normalmente son 6, ¿vale? Como pueden observar. Entonces, es bastante molesto. Entonces, tomo un contenedor de números enteros y le paso estas áreas. No sé si ustedes vieron Matrix, la película, pero en Matrix todos los personajes son programas y lo único que pueden hacer es cumplir con una función, ¿sí? Este es como un programa que lo único que entiende son números enteros. Cuando le llegan números con decimales, lo que hace es lo único que sabe hacer. Toma el valor entero, lo cual quiere decir que está automáticamente redondeando, ¿sí?
Fíjense, por ejemplo, en el valor 31.70. ¿Lo ven? Se encuentra más o menos a mitad de esta lista que se ve. Y aquí se ha convertido en 32. ¿De acuerdo? Entonces, él está eliminando los decimales, redondeando los valores. Mejor trabajamos con esto. Entonces, el rango de variación ahora es un poquito más fácil. Va de 12 a 112. Ya. Lo que quiero hacer yo es básicamente grupar los polígonos de acuerdo con estas áreas. Ahora, como eso está redondeando y como los radios son aleatorios, yo veo que más o menos, por ejemplo, a ojo, estos dos polígonos más o menos tendrán la misma área, más o menos, ¿vale? Así como estos acá, pues tienen más o menos un área que es muy parecida. Yo quiero grupar los polígonos que tienen un área parecida, ¿no? Entonces, puede suceder, si tomo otro panel, que cuando yo considero las áreas ya redondeadas, puede suceder que aquí adentro puedan existir valores que son idénticos, ¿sí? Ahora, no voy a hacer esto a ojo, pero ya me doy cuenta de que existen dos 16 acá, ¿no? Entonces existen dos polígonos que son tan parecidos que el área aproximada es igual, ¿vale? Y así existirán más. Pero no me voy a perder en esto, porque no lo voy a hacer a ojo, porque este valor puede volverse también muy, muy grande, ¿no? Entonces, no vale la pena hacerlo a ojo. Es más, este slider podría ser un slider 101, ¿sí? Entonces, yo podría conectar un slider 101 a esto e ir trabajando con estos. No voy a ver a ojo cuáles son los valores de las áreas que se parecen o que son iguales, ¿vale? Entonces, digamos que trabajamos en una configuración más grande, ¿sí? Entonces, voy a utilizar también acá un slider 101 para X size y Y size para poder también utilizar esta distribución de polígonos, ¿vale? Entonces, ahora es evidente que no tengo otras alternativas que utilizar Grasshopper. Entonces, ¿cómo hacemos para repartir estos polígonos a partir de las áreas? Ya no podemos utilizar el método que hemos utilizado anteriormente, ¿no? Ni siquiera el similarity. Obviamente no el dispatch, que solo ofrece dos opciones. Sería una cadena infinita de dispatch si quisiéramos utilizar el dispatch, ¿no? El primero separaría el primer valor del área, el segundo valor del área. Entonces, como tenemos un montón de áreas diferentes, tendríamos necesidad de un montón de dispatch uno tras otro, talacha pura, ¿no? Entonces, no lo vamos a hacer. Tampoco el similarity, porque ¿cómo decidimos nosotros cuáles son las áreas, ¿no? Entonces, ya que las áreas las tenemos y están acá, ¿sí? Esto era solo para entender qué estaba sucediendo, ¿eh? Ya que las áreas las tenemos y están aquí, lo que quiero hacer es tomar todos los polígonos y repartirlos en una nueva estructura en donde el criterio que vamos a utilizar es exactamente el valor del área. ¿Cómo se hace esto? Replace paths. Él dice, muy bien, dame los valores, la data que tú quieres repartir o reorganizar en forma de árbol. La quiere en forma de árbol. Nosotros tenemos los polígonos, que son la data que queremos reorganizar, pero están en forma de lista. Entonces, vamos a graftear con un graft tree los polígonos y los enviamos a data. ¿Sí? Apagamos los polígonos originales, están aquí en graft tree ahora. ¿Sí? Él dice, muy bien, esa es la data que quieres reorganizar. Dame la estructura de path, o sea, ven la estructura de un árbol, se presenta como 000, cantidad de datos, 001, cantidad de datos, bla, 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 ¿no? Dame esta estructura. Él quiere saber cuál es la estructura de ramas o de índices que definen la rama. Ahora, quiere saber básicamente estos 000, después 001, después 002, ¿cómo lo sacamos nosotros esta información de esta estructura? Se hace con un comando que se llama tree statistics. Toma un árbol y emite todos los datos que se refieren a este árbol. En particular, los paths, que son los que necesitamos. Y son exactamente estos sets de 000, 001, bla, 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 ¿no? Los enviamos a search, que pide una lista
de search masks, ¿sí? Que serían estos paths. Entonces estamos bien. Y después pide otra lista que son las nuevas ramas, los nuevos índices. Y estos serán los valores de las áreas. Ahora, vamos a apagar el árbol y vamos a ver qué contiene esto. Él era una estructura que eran los polígonos originales, donde cada polígono estaba en una rama, porque utilizamos un simple graph. Entonces, de una lista pasamos a un árbol, donde cada polígono está adentro de un grupo, o sea, de una rama. Tree Statistics nos da entonces los índices o los nombres de cada una de estas ramas. Y esto le dice a Replace Paths, ahora esta data está agrupada según este criterio. Y el Replace va a utilizar otro criterio de repartición de la data. O sea, los valores de las áreas se están convirtiendo en los índices de las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a hacer con un pequeño esquema, ¿sí? Yo tenía inicialmente la rama 0, ¿no? Contenía un polígono que tenía un área. Por ejemplo, el área era 12, ¿sí? Esto es el área del polígono que estaba en la rama 0. Después estaba la rama 1 con otro polígono que tenía área 22. La rama 2 contenía un polígono que tenía área 12, por ejemplo. Ahora, anteriormente, el criterio de repartición de los polígonos en el árbol eran estos índices acá, ¿vale? Pero si nosotros utilizamos un nuevo criterio, que es el valor del área, los dos polígonos que tienen la misma área van en una nueva rama que se llamará 12. Entonces, estamos grupando los polígonos por área en este caso, ¿vale? Si yo voy a ver, por ejemplo, qué sucede aquí como salida, veo que, vean los índices de las ramas. Tengo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿no? Estos son, no solamente es el índice de la rama, es el valor del área de los polígonos contenidos. Entonces, si yo apago esto y hago explode tree, le puse una O, explode tree, y hago esto, y visualizo esto. Estos son los polígonos que tienen un área de 12. ¿12 qué? Milímetros cuadrados. Aquí tengo los polígonos que tienen área 13. Aquí los que tienen 14, 15, 16, ¿no? Conforme voy subiendo, yo puedo obtener la repartición de los polígonos a partir de área. Ahora, esta última parte de acá sigue siendo una parte talachera porque yo tengo que expandir este árbol y no, en este caso, por si quiero ver todos los valores, ¿vale? Pero también, si yo tengo un árbol, ¿no? Cuyas ramas tienen un significado como esto, ¿sí? Y yo sé también que las áreas varían de 12 a 114, yo también puedo hacer otra cosa. Puedo ir en la pestaña Set, en el grupo Tree, y puedo hacer una cosa que es, por ejemplo, ¿dónde está esto? Déjenme encontrarlo porque siempre se me olvida dónde se encuentra esta cosa. Quiero tomar Tree Branch, eso, ¿sí? Entonces, yo tengo el árbol, que es esto, y el path que quiero corresponde al valor de las áreas. Yo sé que el valor de las áreas va de 12 a 114, ¿vale? Entonces, si yo sé esto, puedo hacer una cosa. Puedo tomar un slider de 12 a 114. Desafortunadamente, en Grasshopper, digamos, básico, eso sí, no se puede parametrizar un slider a partir, por ejemplo, de un rango, ¿sí? Porque el tema ¿cuál es? Es que si yo cambio, por ejemplo, aquí el range de variación de los radios, también me cambia el range de las áreas, ¿no? Entonces sería muy bueno poder trabajar con un slider que se va adaptando a este range. Esto se necesitan plugins para hacer esta cosa, ¿vale? Pero vaya, da igual, ¿vale? Es un trabajo que esto se hace una vez, así que tampoco es mucha molestia una vez que tenemos este método, cambiar el rango de variación de un slider.
Entonces yo lo que hago es, no puedo conectar ese slider directamente acá. O bueno, sí, ahora sí, una vez no se podía. Había que construir un path, ahora se convierte automáticamente. Perfecto. Entonces, aquí yo tengo todos los polígonos, quiero los polígonos que tengan área 60. Ahí están. Polígonos que tienen área máxima, 114. Aquí están. Un poquito más pequeño. No hay. No hay polígonos que miden 113 de área. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos los polígonos grupados por área. ¿Vale? Eso es muy bueno, es un trabajo que nos permite repartir de una vez con una secuencia de componentes que depende siempre de cómo funciona el replace paths, nos permite repartir los datos con un criterio que abarca todos los datos que estamos utilizando y puede ser muy específico, tan específico como nosotros queramos. ¿Sí? Porque aquí estamos utilizando integer, pero podríamos, por ejemplo, trabajar con 1 o 2 decimales si queremos. ¿Vale? Había una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Martín? ¿Cuál? No sé qué estaba diciendo, perdón. Ah, ¿cuál es este plugin? Pues búscatelo. No, bueno, en serio. Es que hay un montón, ¿sí? Pero creo que ni siquiera era un plugin, era un script que publicaron hace, creo que ya ha pasado mucho tiempo. Pero fácil lo vas a encontrar, ¿eh? No me acuerdo honestamente. Creo que era un script, ni siquiera tiene nombre. Pero no es imposible encontrarlo. Es claro, entonces, esta es, por ejemplo, una manipulación de datos que ya estamos como en un ámbito un poquitito más avanzado, pero al mismo tiempo tampoco es ciencia ficción utilizarla, ¿vale? Y es muy útil en varios ámbitos, así que les invito también a jugar con ella. Ok, ya empezamos a hacer un buen de trabajo. Déjame guardar el archivo porque yo normalmente nunca lo guardo y de repente puede pasar de todo. Ok, ahora vamos a trabajar con otra estructura que es muy interesante y por esto vamos a retomar lo que habíamos hecho con esta estructura, digamos, orgánica a partir de una curva, ¿sí? ¿Se acuerdan que ayer, cuando trabajamos con la estructura vertical, trabajamos con, digamos que convertimos todo este set de polígonos que estábamos generando en una superficie, o más bien en una polisuperficie, porque en realidad, como estamos trabajando con polígonos, con vértices, salen las diferentes caras laterales como una superficie única. Y lo hicimos con un loft, ¿sí? Aquí tenemos las conexiones longitudinales, y estos son los polígonos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estas son todas curvas. Digamos que quiero utilizar estas curvas como input, digamos, para en la siguiente fase, ¿vale? Entonces, los polígonos se consideran curvas, ¿sí? Entonces puedo tomar un contenedor de curvas, le mando esta geometría, y como quiero crear un nuevo flujo de trabajo, o sea, quiero crear una nueva parte, digamos, de la definición, que no tiene nada que ver con esta, está basada en estas curvas, pero no quiero que esté paramétricamente conectada con toda esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, una vez que yo envío los datos de los polígonos a esta curva, le voy a decir a esta curva, clic derecho, internalize data, que quiere decir, toma los datos que te están llegando a través de un cable y guárdalos adentro de ti mismo. Si yo hago esto, desaparece el cable y esto tiene los polígonos guardados adentro de él. Lo cual quiere decir que yo en este momento puedo retomar todo este grupo, apagarlo, desactivarlo con control E, y este sigue trabajando porque es él que contiene los polígonos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiero hacer con estos polígonos? Loft. Y obtenemos este objeto que hasta puede ocultar los polígonos. Es una polisuperficie, evidentemente, porque los polígonos tenían vértices, entonces estas se convierten en aristas, o sea, discontinuidades sobre la superficie.
Y el resultado es que aquí tengo la que se llama, en Grasshopper S, las polisuperficies se llaman BREP. Entonces, esto es lo que obtengo. Lo que quiero hacer ahora es una operación, digamos, que se usa mucho, por ejemplo, en arquitectura, pero la verdad es que pues aplica en cualquier ámbito del diseño. Quiero panelizar estas superficies. Vamos a ver cómo se realiza un paneling en Grasshopper. Lo vamos a ver de una manera analítica primero y después lo aplicamos a este objeto complejo, ¿vale? ¿Cómo se realiza un paneling en Grasshopper? Voy a tomar una superficie muy sencilla, una plane surface, que es esta. Y lo que quiero hacer es panelizarla. Ahora, primero vamos a aclarar un poco qué quiere decir panelizar una superficie. ¿Sí? Si yo quiero un panel, por ejemplo, sobre esta superficie, ¿vale? Algo como esta. En términos prácticos, un panel es un corte de la superficie, ¿no? Si nosotros tuviéramos que, por ejemplo, físicamente, con una tijera, y esto fuera una tela, por ejemplo, si tuviéramos que cortar esto, este panelito, ¿no? Este corte, adentro de nuestra tela, lo que deberíamos hacer nosotros probablemente es trazar una línea de donde empieza el corte, otra de donde termina el corte en horizontal, y también una línea de donde empieza y termina el corte en vertical. Esto para poder trazar esta geometría que después físicamente vamos a recortar con tijeras, ¿no? Así es como funcionan las cosas en Grasshopper. Es exactamente idéntico. Él quiere saber, muy bien, ¿quieres cortar o panelizar esta superficie? Me tienes que decir de dónde empieza y dónde termina el corte en horizontal y de dónde empieza y dónde termina el corte en vertical. Y él hace todo este trabajo de aislar esta parte. Y una vez que está aislada, se recorta con otra operación. Es idéntico a lo que haríamos nosotros en la realidad. Ahora, para entender esto, para entender cómo funciona esto, tenemos que entender cómo funciona un aspecto fundamental de las superficies, sobre todo de las superficies, porque es probablemente el objeto que más se utiliza en este sentido del panel, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, eso es algo que probablemente nunca han observado, pero si yo diseño en Rhino una superficie como esta, ¿no? Esta superficie yo sé que geométricamente mide ancho por profundidad, ¿no? Entonces, si yo mido, tengo 32 por 18.17. Fui muy preciso con este 32.00, ¿eh? No sé cómo lo hice, pero bueno. Esta superficie pero tiene dos representaciones. Una es la representación geométrica. La representación geométrica es la que nosotros estamos midiendo ahora, ¿sí? Ancho, altura de este rectángulo, ¿sí? Pero también existe otra dimensión de esta superficie que se llama paramétrica, que no tiene nada que ver con los parámetros que hemos utilizado hasta ahora, ¿sí? Que son básicamente valores o magnitudes en general que afectan el diseño. Esto es otra definición de paramétrico, ¿sí? Que se puede utilizar en Grasshopper y no se puede utilizar en Rhino de una manera, digamos, relevante. Sí hay acceso en Rhino también a la dimensión paramétrica de las superficies, pero solamente para algunas operaciones, ¿sí? Por lo general, para que entiendan qué quiere decir esto, lo voy a hacer en Rhino porque es un poco más sencillo, ¿sí? Yo si selecciono esta superficie, esto, repito, es el aspecto geométrico, el tamaño, ¿vale? Pero si selecciono esta y voy en los detalles del objeto, Rhino me dice que, muy bien, tienes una superficie válida, es una superficie NURBS, y dice,
U tiene grado 3, 7 puntos de control y un dominio que va de 0 a 32, más o menos. Aquí se ve actualmente, sin, digamos, redondear, cuál es el ancho real de esta superficie. Y B va de 0 a 18. Entonces, primero vamos a poner nombre a la dimensión paramétrica. La dimensión paramétrica está representada por estas dos letras acá, U y B. U es la dirección longitudinal y B es la dirección transversal. En este caso reconocemos que la U va de 0 a 32, por lo que reconocemos que la U va en esta dirección, acá. Y la B, obviamente, va en la otra dirección. Esto, que se llama el dominio de la superficie, esto de acá es el dominio de la superficie, aparentemente está vinculado con el tamaño de la superficie. Pero no es así. El dominio de la superficie es diferente del tamaño de la superficie. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo, digamos, que inmediatamente va a aclarar esta duda. Si yo, por ejemplo, agarro esta superficie y la copio, ¿vale? Y después tomo esta superficie, activo los puntos de control y hago esto. Tomo, por ejemplo, estos puntos, los escalo, así. ¿De acuerdo? Selecciono este objeto, voy a ver los detalles, y Rhino me dice, muy bien, dominio horizontal, o bueno, digamos, dirección paramétrica U, varía de 0 a 32. Y nosotros, pues, reconocemos que el ancho no ha cambiado, ¿no? Pero después dice que B sigue variando de 0 a 18. Y yo esto lo entiendo a lo largo de este lado, pero no aquí, ¿no? Entonces, el dominio no tiene nada que ver con el aspecto geométrico. Es el aspecto paramétrico. Ahora, para los que son suficientemente ñoños, como yo, esto tiene que ver con una cosa, con una teoría, la voy a explicar con las curvas, ¿vale? Pero es igual. Si nosotros tenemos una curva, por ejemplo, una curva X cualquiera, ¿vale? Esta curva, los puntos de esta curva, se pueden expresar en función de las coordenadas, ¿no? Cada punto de la curva tendrá sus coordenadas. Ese es el punto inicial, x0, y0. Esto es el punto final, x final y y final. Y aquí tenemos, por ejemplo, el punto, digamos, aleatorio, ¿no? A lo largo de la trayectoria, que se puede expresar siempre en función de estas coordenadas. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que hay una representación, digamos, geométrica, cartesiana, ¿no? Que utiliza las variables x y y. Normalmente, las ecuaciones de esta curva serían y igual algo x más algo. En general, más o menos elevado a no sé qué, ¿vale? Entonces, esta es la representación, digamos, cartesiano-geométrica, explícita se llama, ¿no? Donde la y explícitamente se determina a partir de la x. Pero existe otra representación, en donde yo puedo considerar que conforme el punto se mueve a lo largo de esta trayectoria, ¿sí? Lo que sucede es que la x va cambiando a lo largo de su eje, ¿vale? Y la y va cambiando a lo largo de su eje. El desplazamiento horizontal y vertical de la coordenada se puede expresar en función, por ejemplo, del parámetro que normalmente se indica con t, como si fuera el tiempo que fluye mientras el punto se mueve a lo largo de la trayectoria, también determina la manera en que x cambia y y cambia. Entonces, esta es la representación que nosotros estamos considerando. Esta es la representación paramétrica de las curvas. Solo que en la curva se dice que es un dominio unidimensional, porque lo único que cambia es un tiempo que define toda la trayectoria. En el caso de una superficie, que es un dominio bidimensional, habrá una variable horizontal
y una vertical. Y estas se llaman U y B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que B no mide el aspecto geométrico, el tamaño de este lado. Mide el tiempo que se necesita para llegar de este punto al punto opuesto. Y el tiempo es igual para este lado y para este lado. ¿Y quién lo dice esto? Las isocurvas. El significado de las isocurvas es visualizar el aspecto paramétrico de las superficies. Se necesita mucha ñoñez para esto, pero esto es el significado de las isocurvas. Y ven cómo en la parte más angostita de la superficie, las isocurvas están más comprimidas. En la parte más abierta, más estirada, las isocurvas se separan. Para pasar del punto vértice aquí a la primera isocurva, se necesita el mismo tiempo que se necesita para pasar de este vértice a la primera isocurva. Esto es algo que ustedes probablemente habrán visto cuando, por ejemplo, usan comando como extraer isocurva. Si yo extraigo una isocurva, vean cómo todas las isocurvas se deforman de acuerdo con este criterio. Porque las isocurvas, isocurva es un nickname para un nombre que es en realidad isoparamétrica, ¿vale? Entonces, esto es el significado de las isocurvas y esto es el significado del dominio de una superficie. Es el parámetro que varía de lado a lado, no la geometría. La geometría puede tener una variación hasta muy fuerte, como en este caso, cambio de profundidad o de altura muy relevante, pero el parámetro sigue siendo igual. Todas las superficies de Rhino son paramétricamente rectangulares, independientemente de la forma que tienen, porque habrá un valor del parámetro U para un valor del parámetro B, independientemente de ancho y altura. ¿Vale? Ese es un poco el discurso. Esto es bastante, reconozco que es bastante, digamos, fuerte. De hecho, por ejemplo, para los que quieran, digamos, profundizar un poco este tema, que es fundamental tanto para Rhino como para Grasshopper, existe, aparte que existe mi libro, no sé si alguien de ustedes lo tiene, pero existe también un video curso que está en mi página que se llama Mastering NURBS Topology, que es exactamente esto. Cómo entender el funcionamiento profundo de la geometría para poder también traducir este funcionamiento en diseño, finalmente. ¿Vale? Pero vaya, regresamos nosotros a nuestro plano, ¿sí? Tenemos X-size y S-size. Ese es el tamaño geométrico, ¿vale? No tiene nada que ver con el tamaño paramétrico que vamos a considerar ahora. Lo que yo quiero es recortar esta superficie en cortes, en trocitos, en paneles. Lo que tenemos que hacer no es decirle, quiero recortar de 1 milímetro a 4 milímetros y de 1 milímetro a 4 milímetros en vertical. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque el funcionamiento de los cortes funciona con las coordenadas paramétricas. Y yo necesito tener acceso a estas coordenadas y no la geometría. Si hago esto con las coordenadas paramétricas, yo puedo panelizar una superficie que no tiene un aspecto cuadrado o rectangular. Puedo recortar o panelizar una superficie que tiene el aspecto de nuestro loft, que no tiene nada que ver con una geometría regular. Cada cara es una tira de superficie con un ancho variable y con una forma variable. Si yo trabajara con cortes geométricos, o sea, basados en el tamaño de esta superficie, no podría panelizar esta tira porque el ancho geométrico de esta tira es variable. Pero el ancho paramétrico no, es constante. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que aprender ahora es manejar justamente el dominio de esta superficie. Y aplicaremos el discurso igualito al loft que tenemos aquí abajo, ¿vale?